Vecinas y vecinos de Pinto, espero que hayáis comprado palomitas para los próximos plenos porque vienen con salseo, ya así como lo decimos los millennials. El último pleno de marzo pues levantó ampollas entre bancadas por la sanidad pinteña, pero sabemos que pasaron muchas otras cosas. Y para conocer todo lo que sucedió, está hoy conmigo la portavoz de Más Madrid en Pinto, Elena Ancos. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí con nosotros un día más. Elena, tildaste la sesión como una de las más bochornosas de la democracia de Pinto, así, tajante y tal cual. Cuéntanos un poquito y ponnos en contexto de lo que sucedió. Pues sí, efectivamente, y lo reafirmo. Pues hubo varias cuestiones, o sea, una cuestión, digamos, de forma, de en cuanto debe ser el procedimiento, que por eso fue lo que consideramos muy antidemocrático y autoritario, y otra de fondo, porque debatíamos el tema de la sanidad. Ese día del pasado pleno del mes de marzo coincidía con una concentración de vecinos y vecinas de Pinto a las puertas del ayuntamiento. Unos vecinos y vecinas que denunciaban la lamentable y caótica situación de la atención primaria en Pinto y de nuestras urgencias. Esa situación hizo que los grupos de izquierda, PSOE, Más Madrid, Pinto y Unidas Pinto Podemos presentáramos una moción conjunta de urgencia para debatir la sanidad en Pinto. Esa moción hizo que minutos antes de una hora antes de la celebración del Pleno se presentara reactivamente otra moción de urgencia por parte del Partido Popular y de Pinto Avanza sobre sanidad, pero con un contenido diametralmente distinto. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que los vecinos se personaron, que estaban concentrados fuera, se personaron en el salón de plenos y llegó el turno de debatir las mociones. Nosotros y todos los grupos de la oposición llevábamos nuestras mociones ordinarias, como en cualquier otro pleno, pero había que votar si esas mociones urgentes se admitían y si se debatían. En una maniobra, en la primera gran maniobra antidemocrática que vimos por parte del equipo de gobierno, el alcalde quiso posponer esa votación para el final. ¿Qué conseguía con ello? ¿O qué pretendía? Pretendía que debatiéramos todas nuestras mociones del orden del día primero para que los vecinos se cansaran y muchas horas después, que duran los plenos en Pinto, pues al final, a lo mejor a las 6 o a las 7 de la tarde, cuando tocara, se debatiera la sanidad. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer los grupos de la oposición? Retirar todas nuestras mociones para tratar y, por deferencia a los vecinos que estaban allí concentrados, debatir los temas de sanidad primero. ¿Qué ocurrió después? En la segunda Justo, maniobra. Sí. Elena, te quería preguntar, porque entiendo que en este contexto, ¿no?, os tocó un poco actuar en el momento, ¿no? ¿Cómo vivisteis el momento y esa expectativa, esa no saber cómo a lo mejor maniobrar y sobre todo gestionar los tiempos? Bueno, cuando podéis visualizar, e invito desde aquí a todos los vecinos y vecinas de Pinto que vean en diferido, porque bueno, ese pleno se retransmitió, pero quedará, digamos, visible para su visualización próximamente, justo, bueno, pues el día del próximo pleno, para que se vea el clima que había en la indignación de los vecinos con todo lo que estaba pasando, porque los vecinos, aunque no sepan de todas estas normas procedimentales, pues lo estaban palpando, estaban viendo que nos cortaban la palabra, en fin, que el alcalde cómo estaba maniobrando el equipo de gobierno. Entonces todo eso se ve y se percibe, ¿no? Y dice muy, muy poco del talante y del espíritu democrático del equipo de gobierno del Partido Popular y de Pinto Avanza, que en este caso fueron apoyados por Vox. Y sí, efectivamente tuvimos que reaccionar, pero siempre en interés de los vecinos. ¿Qué ocurrió después? Las dos mociones de sanidad de urgencia que se querían debatir, bueno, pues el alcalde, cuando ya llegó el momento de debatirlas, hizo un receso y nos convocó a los portavoces municipales a debatir sobre si uníamos esas dos mociones en una declaración institucional a favor de la sanidad. Eso suponía también que los vecinos de Pinto se quedaban en el salón de plenos esperando a que nosotros tomáramos también una decisión, con lo cual suponía también retrasar todo ese debate que los vecinos estaban esperando. Bueno, en ese receso se intentó debatir o aunar posiciones, pero es que el contenido de las mociones era totalmente distinto. Y como luego nos encargamos de explicar en el Pleno, es que era absolutamente la propuesta del Partido Popular y de Pinto Avanza era echar balones fuera sobre la sanidad, cargar las culpas al Ministerio de Sanidad y sobre todo decir
que el problema es que no hay médicos cuando no es así. Y ante esas tesis diametralmente opuestas, porque en la propuesta en la moción de los tres partidos de la oposición de izquierdas, lo que decíamos era que había que reforzar con médicos la atención primaria y de urgencias en Pinto, que queríamos tener una reunión todos los grupos municipales con la consejera de Sanidad y con la Dirección Territorial de Sanidad, y sobre todo que el equipo de gobierno también pidiera disculpas a los sanitarios de Pinto, porque ha habido declaraciones en que les echan las culpas y dicen que se debe, pues eso, a que hay absentismo, que son unos vagos, que no aguantan la presión, en fin, y eso es totalmente inaceptable. Elena, la verdad que el tema de la sanidad en Pinto pues está siendo un poco un problema que se sigue arrastrando, ¿no? Vimos esa reapertura de urgencias, vemos que el sistema pues todavía va un poco a ralentí. Me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo valoras la gestión del ayuntamiento en este tema, aun sin ser su competencia y sin ser su responsabilidad? ¿Qué opinión te merece a ti? Bueno, es cierto que la situación en Pinto ya de la atención primaria y de urgencias es crítica. O sea, ya, por ejemplo, yo personalmente no tengo a día de hoy médico asignado, y muchos vecinos de Pinto tampoco. El cuadro de facultativos, es que es mínimo, es mínimo. Hay días que no tenemos ni médicos en urgencias ni médicos en atención primaria. Entonces, nos están derivando, yo el otro día fui a coger cita y nos están derivando a centros como a Valdemoro, a Getafe, a San Martín de la Vega, incluso, pues a algún pinteña a Cubas de la Sagra. Es decir, esto está implicando que se está aumentando también la presión en los otros centros hasta que estallen también los facultativos. Esta es una política que está programada desde octubre del año 2022 por Ayuso y por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y lo que no podemos decir a la población pinteña es que, ni a la población madrileña, es que no hay médicos. Sí, como dijimos en el Pleno, hay médicos. Hay médicos en paro. Después de la pandemia se despidieron a 6.000 facultativos. Cuando ya no hacían falta para la COVID o cuando ya la señora Ayuso y el Gobierno de la Comunidad de Madrid estimó que ya no eran necesarios. Y esta situación es la que nos encontramos después de todo ese tiempo y después de una política programada. Para que veáis además cuál es el talante, o la defensa de la sanidad pública por la que aboga el equipo de gobierno de aquí de Pinto, del Partido Popular y de Pinto Avanza, la segunda maniobra que pasó en ese pleno y que provocó también la ira de los pinteños y pinteñas que estaban allí presentes, fue que nosotros salimos de esa reunión, de ese receso, con el compromiso de debatir las dos mociones. No había habido acuerdo para una declaración institucional, pero habíamos salido con el compromiso de debatir las dos mociones. Bueno, pues ¿cuál sería nuestra sorpresa cuando PP, Pinto Avanza y Vox votaron en contra de debatir la nuestra, la que llevábamos, y evidentemente, pues nosotros, en un alarde, de talante democrático y sobre todo por deferencia a los vecinos que estaban allí congregados, decidimos votar la opuesta, la moción de las derechas. ¿Por qué? Porque los vecinos se merecían una explicación. Y allí les explicamos, efectivamente, que las tesis que propugna el Partido Popular y Pinto Avanza son falsas. Hay médicos suficientes, hay médicos en paro, pero se les está presionando para que asuman una carga de trabajo inaceptable. Ahora en Pinto ya no tenemos ningún médico, pero es que dentro de poco, ¿cuál será la situación en otros centros de salud? ¿Qué les decimos a los pinteños y pinteñas cuando sus hijos tengan una enfermedad grave, cuando ellos mismos no puedan acudir a urgencias? Es que es una situación tan terrible que me parece lamentable que se mienta sobre esto. Y al parecer el Partido Popular y Pinto Avanza creen o se han insertado en la política de repetir una mentira muchas veces se acaba convirtiendo en verdad, y no es así. Repetir una mentira muchas veces te acaba convirtiendo en un mentiroso compulsivo, y por eso nuestra obligación, la obligación de, en este caso, pues Madrid lo que hizo en ese pleno fue rebatir todos esos argumentos falaces sobre la sanidad, y queremos que se instaure la sanidad pública y, sobre todo, que nuestra atención primaria y nuestras urgencias vuelvan a ser las mismas, porque actualmente en Madrid no solo pasa en la
centros como Getafe, que tiene, por ejemplo, con la atención de urgencias, un 100% de los días sin médicos. Otros centros como Navalcarnero, Fuenlabrada, en fin. Hay un montón de de centros y de municipios que están sin médicos. Eso sí, en el norte de Madrid, de la Comunidad de Madrid, sí los tienen. Que explique la señora Ayuso también cuáles son esas desigualdades entre norte y sur. Elena, me gustaría un poco ahora centrarnos en los plenos, ¿no? En general, en esa relación que existe entre oposición y gobierno, porque en este clima me gustaría preguntarte también qué hoja de ruta vais a seguir desde Más Madrid, vais a tender puentes, qué actitud vais a mantener frente al equipo de gobierno. Nosotros siempre hemos tendido puentes y, de hecho, acudimos a todas las reuniones que nos convocan, a todas las mesas de trabajo, pero te tengo que decir sobre todo dos cosas, ¿no? Y sobre todo para que la gente también un poco entienda, ¿no? Este funcionamiento de puertas adentro que muchas veces efectivamente no es difícil, ¿no? De visualizar o de visibilizar. En primer lugar, en muchas mesas de trabajo o temas importantes para Pinto, cuando hemos presentado, por ejemplo, desde Más Madrid alguna moción, por ejemplo, el tema de la vivienda, la declaración de zona tensionada, se nos ha paralizado esa moción porque a lo mejor no interesaba al equipo de gobierno pronunciarse sobre eso en ese momento o que prosperara esa moción. Se nos convocan a mesas de trabajo en las que tardan en convocarse, hay a lo mejor una reunión y luego se paralizan sin propuestas. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, con la declaración de zona tensionada para rebajar el precio de los alquileres en Pinto, presentamos una moción, creo recordar en septiembre-octubre del año pasado, hasta finales de diciembre no se nos convoca, creo recordar que fue entre el 27 y el 28 de diciembre, a las 8 de la mañana, y desde entonces, bueno, en esa reunión que hubo propuestas por distintos grupos municipales, desde entonces no hemos vuelto a tener noticia. Así no se puede trabajar, es decir, si se convocan mesas de trabajo es para ser efectivos y llevar un plan de trabajo. Y desde otro punto de vista, en cuanto al funcionamiento de los plenos que me preguntabas antes, pues volvemos a lo mismo. Dice muy poco del equipo de gobierno y desde Más Madrid ya lo hemos anunciado que vamos a trabajar en esa impugnación y en la presentación de alegaciones. Se ha modificado el reglamento de funcionamiento de los plenos con varias cuestiones básicas. En primer lugar, si nosotros hasta ahora hemos sido muy dinámicos en presentar iniciativas por el bien de los pinteños y pinteñas, lo que se llaman las mociones en cada pleno, ahora nuevamente el equipo de gobierno con el apoyo de Vox se ha hecho una reforma de ese reglamento para que solo presentemos una moción por mes de manera individual, es decir, que si, imaginaros, hay urgencias en el tema de sanidad, en el tema de vivienda, en el tema pues, el arreglo de una infraestructura, solo tenemos que espaciarlas, porque así lo quiere el equipo de gobierno. No sabemos si es porque no quieren trabajar, pero bueno, que no nos dejen trabajar a los demás. O sea, es algo inadmisible. También nos limitan los turnos y las intervenciones. Si antes podíamos hablar, por ejemplo, 5 y 3 minutos en la réplica, bueno, pues ahora resulta que ya tenemos que hablar muy poco tiempo, es decir, 3 minutos y no tenemos réplica. Es decir, ¿eso es democrático? Así se debaten las cosas en democracia, es decir, que aquí yo querría poner un poco, hacer hincapié en que están demostrando las derechas en Pinto y la ultraderecha muy poco talante democrático, así no podemos trabajar por el bien de los pinteños. Y luego además hay un tercer factor añadido y es que están controlando, por ejemplo, la revista municipal y todos los canales de información municipales. A nosotros, bueno, resulta bastante chistoso, si no fuera porque, bueno, pues el tema tiene mucha relevancia, pero en las fotos o en las imágenes, en las noticias, nunca aparecemos, hay una invisibilización total de la oposición. En las fotos nos recortan, no aparecemos, o sea, simplemente aparece el equipo de gobierno e incluso, bueno, pues retuitean las cuentas particulares, en fin, de los políticos del gobierno, algo que, bueno, pues que ya raya una utilización indebida de los fondos públicos. Pues Elena, con todo ello nos quedamos. Ya sabes que siempre tienes abiertas las cámaras y los micrófonos de esta casa. Nos vemos en la siguiente entrevista y con todo ello nos quedamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias también a los que nos estáis viendo desde casa. Nos vemos aquí en Televisión Digital de Madrid en la próxima entrevista. Ya veis que la actualidad pues está que no para. Aquí nosotros tampoco la seguimos al pie del cañón y por eso os invitamos a que nos sigáis también en la cabecera de Soy de Pinto. Gracias.